Soy Macarena Retamal Terceiro, psicóloga y sexóloga. Soy Macarena Aime, ginecóloga y sexóloga. Maki, Maca, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Aló. Hola Pablo, ¿cómo estás? Ahí va, ahí las escucho. Muy bien, por acá todo muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, allá hubo cambio de ubicación por ahí por donde anda Maca. ¿Por dónde estás, Maca, ahora? Ahora volví a Roma y esta semanita me voy a Milán, así que ahí ya les estaré contando porque parece que es una ciudad mucho más abierta a nivel de sexualidad, a nivel mental, ¿no? Las personas tienen como otras concepciones, veremos. Mira, Milán entonces es más abierta todavía que... Bueno, Roma no sé si es tan... Ahora que lo decís, sí, por ahí Roma una... no es- Tiene el Vaticano. Claro, está complicado. Claro. Mira, bueno, pero me llama la atención porque Milán justamente es una de las partes que está bastante más al norte de Italia. Me sorprendió que sea más abierta. Uno por lo general, a lo lejos, sin conocer mucho, por esas zonas lo que se imagina, por lo que ha escuchado, ha leído, lo más abierto suele ser Ámsterdam o París, ¿no? Claro, pero bueno, dentro de lo que es Italia, la parte norte, justamente también al estar en confín con otros países, Ujú. tiene otra abertura mental. Pero bueno, no solo por eso, ¿no? Se dan varias cuestiones también a nivel económico, varias situaciones que se dan en conjunto, que tal vez al sur de Italia eso no se veía, se veían hay mucho más tabú, mucho prejuicio en relación a la sexualidad, al sexo, a la mujer. Entonces, bueno, por eso es interesante vivenciar un poco el norte de Italia para ver cómo se vive la sexualidad por allá. Según lo que todos me comentan, es más progre que lo que he conocido hasta ahora, que es de Roma al sur. Bien. Bueno, Milán también una ciudad muy conocida por la moda, que eso también tiene mucho que ver, por ahí mucha influencia con toda la vanguardia en la que está en ese sentido, así que probablemente también eso influya mucho con todo el movimiento que tiene esa ciudad, ¿no? Sí, sí, seguramente eso influye, bueno, también mismo cómo se vende, ¿no? Siempre que hablamos de los sex shops como un termómetro de la sexualidad en la ciudad que voy llegando, me dicen que en Milán está lleno, también en el centro y en otros espacios, y bueno, eso hace también a la libertad con la que pueden comprar, por ejemplo, juguetes y hablar de erotismo. Bien. Bueno, vamos a quedar entonces atentas a ese viaje para que después nos cuentes un poco más, pero hoy el tema que vamos a estar charlando es otro. Coitocentrismo. Sí, Coitocentrismo. hoy hablamos de algo muy frecuente. ¿Qué es el coitocentrismo? Bueno, Ahí va. trajimos, trajimos No este sabíamos a quién le concepto preguntar. porque, claro, trajimos este concepto porque nos parece central en nuestro consultorio, lo vemos con frecuencia, o sea, lo vemos, lo escuchamos, ¿no? Cómo esto trae un montón de problemas, que es lo que las lleva o los lleva a la consulta con nosotras, a nuestros consultantes, digamos. A nivel teórico podemos describirlo como considerar el coito como el centro de las relaciones sexuales, ¿no? En vez de ser interpretado como una práctica sexual más, es como se establece como cierta jerarquía en el comportamiento sexual dentro de un encuentro, donde el coito es lo único o lo primordial, ¿no? Pareciera que, bueno, estuve con una persona, vi a fulanito, ¿y pasó algo? No, no pasó nada. Y ese no pasó nada no es que no pasó nada a nivel sexual o erótico, sino que no hubo coito a veces, ¿no? Entonces nos confundimos coito con sexo. Y eso genera un montón de otras consecuencias, ¿no?
¿Qué tanto...? Maki, ¿vos querías aclarar algo? Sí, Maki, te escuchamos. Sí, es una mirada, es una mirada de la cultura en general, ¿no? Pero que después lo vamos tomando en cada una de las parejas. Nosotros lo vemos en cada una de las parejas y acá queríamos hacer una pequeña aclaración que quizá hoy vamos a estar hablando más de parejas heterosexuales y de hombres y mujeres, porque es donde trae más problemas esta situación. Uh-huh. Y nosotros vemos todo el tiempo en la conducta, como en la consulta, cómo el coitocentrismo le trae dificultades. Y esto es algo totalmente cultural y de hecho hay un montón de culturas orientales que con el tiempo Maca irá aprendiendo y trayéndonos información también, pero en la que esto no sucede, o sea, esto es algo bien cultural nuestro y que me parece que es importante hablarlo porque está trayendo un montón de consecuencias. Es como las parejas se centran en esto, en que haya un encuentro o no. Cuando uno le pregunta a alguien qué frecuencia sexual tenés con tu parejas de largo plazo, que él dice, no, él quiere todos los días y yo quisiera una vez por semana. Y cuando hablan así está implícito que solo están hablando de la situación de penetración, de pene en vagina, porque quizá ella quisiera todos los días hacerse unas caricias y no tener relaciones con penetración, pero siempre que uno habla de frecuencia o de, como decía Maca, estuviste o no estuviste, siempre culturalmente ya estamos como enseñados que estamos hablando de si entró el pene en la vagina, ¿no? O si hubo penetración. Entonces me parece que quería mostrar este tema como para tomar un poco de conciencia, como para poder sacar este tema a la luz que tanto problema nos está trayendo. ¿Y qué tanto se lo ve, sobre todo el hombre, como un problema esto? ¿Se dan cuenta, nos damos cuenta de esa situación? No, para nada. Yo creo que es algo que muchas veces incluso las mujeres lo plantean en la consulta o viene, en mi caso, una de las situaciones más frecuentes que tengo es mujeres que me dicen, yo estoy sin deseo, no tengo ganas de nada. Entonces yo en ese momento repregunto, ¿no tenés ganas de nada o no tenés ganas de relaciones con penetración? ¿O qué tipo de encuentro te gustaría y qué tipo de encuentro no te gustaría? Y ahí ellas mismas lo traen y dicen, mira, es verdad, tenés razón, la verdad es que sí, algunas caricias sí tendría ganas, pero como vivimos en esta cultura que nos enseñó que hay como un guión sexual, ¿no? Que es como que empiezan los besos, las caricias, quizá hablando de sexo heterosexual, ¿no? El hombre le empieza a acariciar, apenas hay un poco de lubricación, pareciera que es como que señal de que puede empezar a haber penetración, eyaculación y terminó, ¿no? Como que ese es un poco de guión que tenemos en la cabeza y todo lo que sucede sin penetración da la sensación que es algo previo a. De hecho, muchas veces la pregunta, ¿y ustedes hacen mucha previa o hay juego previo? Como que siempre tiene que terminar, todos damos por entendido que tiene que terminar en penetración. Entonces, cuando una persona no quiere tener relaciones con penetración por un millón de motivos que después podemos ir hablando, empieza a evitar todas las otras conductas, claro, porque estamos mal aprendidos de que esto debería ser previo a. Entonces, a las chicas nos han dicho muchas veces en la adolescencia, al menos en Argentina, no calientes la pava si no vas a tomar el mate, claro, ¿no? Entonces pareciera que una caricia, unos besos, unos masajes no serían válidos si no son previos a una penetración. Entonces muchas veces hay momentos en los que a las mujeres les encantaría tener otras prácticas, otras caricias, otras situaciones, pero al no querer tener penetración o no poder por dolor o por distintas situaciones, empiezan a evitar todos los otros contactos y ahí es donde la sexualidad general se ve afectada. Y esta es la consecuencia un poco más grande que me parece que traen. Y no solo el hombre no se da cuenta, sino que la mujer no se da cuenta. Y muchas veces tampoco se lo sabe explicar al hombre o asume directamente. Yo tengo muchas pacientes que me dicen, no, pero yo no le puedo decir a él que tengamos relaciones pero que no haya penetración. ¿Cuánto? 15 días, me dicen, uno no se va a aguantar, ¿no? Como si la única manera de satisfacer al hombre se fuera con penetración. Y la verdad es que muchas veces viniendo el hombre a la consulta, trayendo esto al consciente y hablándole un poco más, los hombres acceden y aprenden a tener otra sexualidad que también pueden disfrutar y también pueden tener eyaculación y orgasmos, un montón de placer, pero como redirigir un poco, como volver a escribir el guión y que no todas estas prácticas sean previas a. Porque creo que es una frase que dijimos 1.000.000 de veces, pero los adultos experimentamos pasión cuando tenemos la capacidad de estar presentes en el momento. Y si a una mujer la están acariciando y esa persona ya está pensando en que después de esto viene la penetración y justo hoy yo no tenía tantas ganas de penetración porque estoy con un poco de dolor o por X motivo, ya no está disfrutando la caricia actual. Entonces empezamos a anular un montón de otros estímulos eróticos que simplemente por no ser previos a la penetración de repente pierden valor. Bueno, y acá aparece otro tema que es uno de los que hablamos siempre como los centrales, que es el tema de la comunicación y cómo poder expresar y explicar eso, pero incluso antes me parece que está esta situación de entender qué es lo que nos está pasando y de saber que tampoco está mal no tener ganas de tener
relaciones y terminar con una penetración. Y aclarar que en realidad también a los varones les afecta. Vos preguntabas, bueno, ¿se dan cuenta o no? Tal vez no se dan cuenta porque uno no teoriza, ¿no? Cuando está teniendo sexo, cuando tiene encuentros eróticos, no se pone a teorizar sobre esto. Pero sí aparece en la consulta, tanto en el varón como también en la persona con vulva cuando tiene dolor, porque acá el concepto de coitocentrismo está bastante ligado al concepto de falocentrismo, que sería como el pene al centro, ¿no? Al centro del encuentro sexual. Entonces, cuando el pene no funciona, vamos a ponerlo, qué sé yo, no hay erección o hay dolor o hay incomodidad, pareciera que no se puede hacer nada también. Entonces, este concepto también alude a los varones y también repercute. Digo, también podemos cuestionarlo y decir, bueno, no se dan cuenta, pero cuando nos ponemos a hablar en la terapia, sí nos damos cuenta de que ellos mismos están también inmersos en que si el pene no funciona no se puede hacer nada, porque todo lo demás es secundario, ¿no? Se subestiman las otras prácticas sexuales, se subestiman los besos, el sexo oral, la masturbación, las caricias, los besos en el ano también, no sé, hay un montón de prácticas que se van como jerarquizando, ¿no? Como que unas son más importantes que otras. Entonces, como que todo eso, que cuando no funciona, sí. Como que todo eso que decías vos recién, que enumerabas recién, son simplemente acciones que se van llevando a cabo para llegar a la penetración. Por sí mismas no valdrían la pena. Exacto, claro. Y eso trae un problema también, porque se naturaliza que tenemos que tener relaciones sexuales con penetración sin tener en cuenta a veces el nivel de excitación, el nivel de deseo, la variedad erótica. O sea, naturalizamos que sí o sí tiene que haber eso y tal vez ni siquiera hay excitación, ni siquiera hay un determinado nivel de lubricación. Entonces, bueno, después viene el dolor y todo lo que hablamos en relación a eso, ¿no? Entonces se tiende a como patologizar el encuentro sexual si el pene no funciona. ¿Por qué? Porque no hay un coito, ¿no? Porque no hubo penetración, hay algo que no está funcionando. O él está equivocado, o tiene un problema, tiene una disfunción, o ella por no poder o no querer la penetración, que de otras cosas de las que hablamos es que no todas las personas con vulva pueden llegar al orgasmo a través de la penetración. Por lo tanto, el poner la penetración al centro de un encuentro sexual, de vuelta tiene que ver más con una satisfacción masculina, que es lo que hablamos en relación a la pornografía. Y esta situación entonces no suele darse tanto, o por ahí no es una problemática tan fuerte en las parejas en las cuales son dos hombres. Exacto, en realidad el coitocentrismo se considera una de las características de la sexualidad hegemónica, que esta sexualidad debe, entre comillas, ser reproductiva, genital, monogámica y obviamente heterosexual, ¿no? Cuando pensamos en coito como el único modo de tener relaciones sexuales, nos estamos basando en un tipo de sexualidad hegemónica, dejando por fuera otro tipo de sexualidades, también dejando por fuera los encuentros sexuales de personas con diversidad funcional. Estamos dejando por fuera un montón de variables y formas de vivenciar nuestra sexualidad. Maca, ¿cómo suele afectar esto también a la parte psicológica y a la relación de la pareja? Bueno, esto, ¿no? Esto de tender a patologizar, a creer que no funcionan, que nuestros encuentros tal vez, sobre todo las parejas de larga duración, ¿no? Que creen que ya no funciona porque no están teniendo sexo con penetración y no es como que no se les abre la posibilidad de experimentar otros modos de vivenciar la sexualidad, otras prácticas sexuales también, ¿no? Como para abrir a la creatividad de lo que puede suceder en un encuentro sexual, que es lo que nosotras decimos, no tiene que ver solamente con lo que hago, sino con cuán presente estoy, que es la frase que decía Maki, y está buenísima por esto, porque no tiene que ver si hay penetración o no hay penetración, sino tiene que ver con cómo me estoy sintiendo, cómo me estoy mirando, cómo me estoy tocando. Entonces, la clave tampoco se trata de que estamos menospreciando la penetración, pero comprender que existe un abanico inmenso de prácticas sexuales
que explorar este abanico de prácticas sexuales va a llevar a tener una vida más libre, ¿no? Y libre de prejuicios y de los límites y del tabú que puede conllevar centralizar la práctica sexual en un coito. Claro, entender que no es lo único, ¿no? Sí, la sexualidad debería darse siempre en un ambiente libre de presión. Y está bueno saber que para algunas personas el tener que lograr una erección o una lubricación o algo que pueda llevar adelante una penetración efectiva puede generar una presión, ¿no? O sea, esto trae consecuencias tanto en personas que no pueden lograr la penetración por disfunción eréctil, por distintas situaciones los hombres, o por dolor en las mujeres, o por sequedad, o por irritación, o por infección, por un montón de motivos, y también aquellas personas que no quieren tener un encuentro con penetración. A veces una mujer, por ejemplo, yo siempre hablo, como soy ginecóloga, hablo mucho con mujeres que quizá sienten deseo de ser acariciadas, pero no de tener un encuentro con penetración. Entonces quizá algunos de los encuentros podrían ser algunas caricias y otros encuentros con penetración. Entonces esto es válido tanto para las personas que no pueden como para las personas que no quieren. La verdad es que la penetración es algo significativo, ¿no? O sea, toma cierto valor que una persona esté dentro. Entonces a veces emocionalmente las mujeres ese día no quieren dejar entrar a nadie, pero sí necesitan sentirse acompañadas y acariciadas. Esto es algo que aparece mucho en la consulta, como que ese día a mí me encantaría que nos acariciemos, de hecho lo necesitaba mucho porque estaba triste, pero estando triste, no sé, las personas que están en duelo, las mujeres que están en duelo, no les resulta tan fácil tener encuentros con penetración, pero aún así necesitan ser acariciadas. Entonces me parece que todo siempre vuelve a lo que decías hace un rato, Pablo, que es la comunicación, que si la sociedad, si esto es algo que se visibiliza, que se habla, que empezamos a entender que es una posibilidad y las personas pueden empezar a hablar con su compañero o compañera y poder expresar y poder decir. Yo siempre les sugiero a veces en las terapias que tengan como códigos, ¿no? Que se puedan decir, hoy nos hacemos unos mimos, y que ya los dos sepan que eso significa que es sin penetración, pero nos hacemos unos mimos. Entonces, fíjate cuánto nos cuesta hablar del tema, que hasta en terapia se nos tiene que ocurrir lo de como una palabra clave, porque nos resulta difícil poder hablar con nuestro compañero, con quien compartimos todo lo demás, el solo hecho de decir esto sí, esto no, porque nos vemos obligadas. Yo veo mucho a las mujeres que se sienten un peso y bueno, pero es mi pareja, yo en cierta manera tengo que cierta cantidad de veces por semana, o muchas mujeres que me dicen, pero él es más joven que yo, doctora, él necesita. Como si lo único que necesitara el hombre fuera esa descarga con penetración, ¿no? Cuando muchas veces el hombre también está buscando unas caricias, una cercanía, sentirse deseado, y a veces esta falta de comunicación, como en la mayoría de las otras disfunciones, nos complica mucho. Ahí, Maki, me surgieron dos consultas. Una, en esto último que decías, que es qué rol juega la eyaculación puntualmente, y la otra, cuando hablabas de las caricias, los mimos, si ¿Va a lo mismo o te referís a dos tipos distintos o por ahí no hace falta diferenciarlos? En lo que es por ahí una caricia un poco más cariñosa, más, no sé, de acompañamiento, de afecto, o una caricia más tirado como para lo sexual. Y depende de la situación. Nosotros, por ejemplo, en las terapias, y esto está escrito en todas las guías de las terapias sexológicas que hay, vamos dando distintos tipos de caricias, ¿no? Muchas veces iniciamos para parejas que hace mucho tiempo que no tienen nada de contacto, que ni se tocan y que quieren empezar a trabajar en su sexualidad. Muchas veces primero les indicamos unos ejercicios de caricias que no incluyan los genitales. Cuando vemos que ya tomaron cierta intimidad, avanzamos. Todo esto cuando va acompañado por un terapeuta a caricias que ya sí incluyen los genitales, pero que no son a modo masturbatorio, sí a modo erótico. Todo eso lo vamos como acompañando, pero si uno le hablara como a la población general, me parece que todo vuelve a caer siempre en la comunicación, en poder aprender y practicar, porque no es que va a salir de un día para el otro, pero aprender y practicar, mirar a los ojos a tu compañero y decir, hablemos de esto, hablemos de qué cosas nos gustan hacer, qué cosas te extrañas hacer, ¿no? Y qué cosas te están faltando, qué cosas aceptarías, qué cosas no. O sea, es tan amplia la sexualidad, y se supone que tenemos que adivinar lo que le gusta al otro, lo que no le gusta, adivinar cuando el otro está cansado, cuando está aburrido, qué es lo que le gustaría fantasear al otro. Es muy difícil que una persona adivine lo que quiere la otra persona, pues somos todos distintos. Entonces, me parece que lo que más tenemos que seguir siempre fomentando es que aprendamos a hablar de esto y aprendamos a validar que podemos desear algo que no es lo que se supone que tenemos que estar deseando. Una pregunta muy frecuente en la consulta: ¿es normal que se supone que debería
debería estar sintiendo esto, yo veo que todas mis amigas sienten esto, se supone que a esta edad yo debería estar sintiendo esto, y me parece que está bueno que podamos validar qué deseos tenemos nosotros, y que no hace falta que venga alguien a decirnos, está bien que no quieras penetración, pero que sí quieras sexo oral. Debería ser algo natural, que si yo siento que quiero sexo oral y no quiero penetración, listo, lo tomo como válido y se lo comunico a mi compañero. Pero no suele ser tan fácil, entonces me parece que va siempre por el lado de la comunicación la cosa, ¿no? Y va a ir variando de una pareja a otra. Nosotros en la terapia lo vamos más o menos tanteando, vamos viendo para qué está lista la persona y para qué no. Hay personas que le tienen como cierta aversión o fobia a la genitalidad, le tienen asco a los fluidos, entonces vamos como discerniendo, indicando a cada persona qué tipo de caricias podemos ayudar, ¿no? Pero así como consejo a la población en general es la comunicación, el poder realmente decir honestamente lo que queremos y validarnos nosotros y entender que podemos desear algo que quizá la mayoría no desea. Y lo otro que te consultaba, Maki, es qué rol juega en todo esto la eyaculación. Bueno, depende si no hay ningún tipo de dificultad en la eyaculación, me parece que cae sobre esto de la presión de muchas veces las personas de que si él no eyacula se va a quedar con las ganas, ¿no? O sea, muchas veces cuando tratamos de orientar a este tipo de práctica, las mujeres dicen, pero él no se va a aguantar, ¿no? Como que si él no eyacula va a tener un problema, va a tener mucha tensión acumulada, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces desde ese lado, bueno, siempre decimos que cada uno es responsable de su propia sexualidad, que no es una la que es responsable de que su pareja eyacule, pero bueno, también entra en juego desde el otro lado, ¿no? Desde si el hombre tiene dificultades en la eyaculación o tiene eyaculación precoz o eyaculación retardada, eso ya le va a generar una presión y para esa persona tener que tener relaciones con penetración puede ser muy estresante, porque está constantemente con el miedo a la frustración, al fracaso. Entonces, fíjate a cuántas personas les está afectando esta sensación de presión de que todo encuentro tiene que terminar en penetración. Claro, como... Sí, también Sí, Maca, sí. Esta idea de que... No, porque me parece que está ligado a esto que se mencionaba de la eyaculación, ¿no? La idea de que cuando el coito acaba, se finaliza la relación sexual, que de alguna manera la penetración, el coito acaba cuando hay eyaculación, ¿no? Entonces pareciera que después de eso ya no se puede hacer nada, ¿no? Aparece muchísimo en la consulta con parejas heterosexuales esta situación, en donde tal vez alguno de los dos no quería más penetración, o porque se terminó la lubricación, o porque no tenían más ganas, y pareciera que si se termina la penetración, se termina el acto sexual, que no se puede continuar haciendo otro tipo de acción. Entonces eso lleva a veces a la frustración, obviamente acompañado de que sobre esto no se habla, porque genera incomodidad del no poder o del no querer o del miedo a que el otro se quede insatisfecho, insatisfecha. Entonces esto se termina generando un conflicto que después, como decimos siempre, al próximo encuentro ya vamos condicionadas o condicionados de lo que pueda pasar, en vez de destrabarlo, ¿no? De alguna manera, destrabarlo previamente. Entonces, como se considera esto el centro, cuando esto termina todo. Y en lugar de eso, nosotros en la terapia tratamos de desmitificar esto, ¿no? De trabajar sobre el abanico sexual, sobre otras opciones, sobre qué le gusta a cada uno y hacer esto en relación al encuentro. La comunicación, como siempre mencionamos, nos parece que puede destrabar un montón de estos conflictos que se dan mucho a nivel, sobre todo mental, ¿no? Sí, y por ahí un poco... De las ideas, de las creencias. Un poco lo que decías hoy más temprano, perdón, entender que no es que porque no haya tanto sexo en una pareja o de golpe se haya frenado directamente, esa pareja murió, ya no hay más amor, como lo suelen decir. También así, como lo decías, Maki, con la otra frase de lo voy a dejar con ganas, le voy a hacer mal, o si no vas a tomar el mate no calientes la pava. Son todas cosas que también se nos fueron inculcando y que por ahí justamente lo que tendríamos que empezar a ver son pequeñas alertas y cada vez son más esporádicas estos encuentros, estas relaciones, o directamente no hay. No pensar que es porque la otra persona ya no me quiere más, no le gusto más o lo que sea, sino que por ahí puede llegar a haber otra cosa
que se puede simplemente empezar a trabajar entre los dos, si hace falta solicitar, pedir, buscar la ayuda de profesionales que nos puedan ir guiando también, y mediano, corto, largo plazo, según cómo sea cada una de las situaciones, ir resolviéndolo, pero siempre en conjunto. Sí, totalmente. Siempre que hay un integrante, penetración. perdón, yo decía que siempre que hay un integrante de la pareja con una disfunción sexual, nosotros decimos que la pareja tiene una disfunción sexual, si es que está en el contexto de una pareja, ¿no? Porque siempre la actitud sexual de una persona va a tener una repercusión en el otro, y muchas veces es esto que decís vos, la sensación de baja autoestima, de pensar que ya no le gusto, de que ya no me quiere, y la otra persona está sufriendo porque a mí me encanta, pero justo penetración no quiero porque las últimas veces me dolió, y se arma toda una bola de nieve que la verdad es que no, con comunicación lo podríamos resolver. Están los dos sufriendo en silencio, durmiendo uno al lado del otro, y nada, todo lo que podamos ayudar a vencer, a armar ese puente, me parece que está bueno. Maca, ¿ibas a agregar algo? Aclarar esto, ¿no? Como que el sexo no es solo penetración. Digo, hay un montón de otras prácticas que implican también tener sexo. Y también retomar algo que me parece importante, que este concepto de creer que el sexo es la penetración, que el sexo es el coito en sí, solamente, más allá de que esta idea tiene que ver con la reproducción únicamente y no pensando en la sexualidad desde el placer, también repercute en lo que son los abusos sexuales, ¿no? Porque al ser una idea social instaurada, que el sexo es penetración, se cuestiona un abuso sexual si no existió penetración, claro, desestimando otras acciones abusivas. Entonces eso también es un problema, ¿no? Porque tiene que ver con conceptos, con ideas, pero que repercuten en nuestras prácticas sexuales y hasta en en nuestras lo prácticas legal cotidianas. Exacto, hasta en lo legal. Entonces la importancia de este concepto que tiene todo este alcance. Bueno, sí, me parece genial que hayas remarcado y explicado eso. Y bueno, una de las mejores maneras entonces es acercarse, y si por ahí en principio da un poquito de cosa, da vergüenza, da miedo hacerlo con la pareja, ir de a uno, pero por lo menos empezar a tratar de tratar estas situaciones. Y por ahí también, si tampoco se animan a hacerlo en persona, acá tenemos a 2 profesionales que los pueden ayudar, así que también aprovechar esa situación. Y si querés, sobre todo vos, Maca, que te gusta más el tema de las redes sociales, compartirlas para que quien quiera los pueda agregar y por ahí hacer alguna consulta. Bueno, nos pueden seguir en el Instagram de sexología.bariloche y psicoparatodes con X. Bueno, muchísimas gracias, Maca, Maki, y quedaremos también a la espera y a la expectativa a ver de qué pasa en Milán. A mí por lo pronto me dio ganas de comerme un sanguchito de jamón, de salame Milán, queso y pan francés. Yo mezclé todos los países, todas las ciudades por las que anda ya Maca recorriendo. Así que esperamos entonces al próximo encuentro, a ver si tenemos alguna novedad de cómo viene eso y a ver si charlamos un poquitito más sobre todas estas situaciones. Seguro que les contaré novedades en el próximo encuentro y bueno, gracias como siempre. Un gran saludo. Chao, Maki, nos vemos.